Bueno, recibí un mail de Patricia que me planteaba un problema que había tenido con el comando eh, array por camino, ¿no, Patricia? Sí, Bueno, lo estuve viendo, los voy a compartir pantalla y vamos a ver de... es el último ejercicio, así como pasó con el primero y el segundo que comentó, no me acuerdo quién fue, el último también pasó lo mismo. Si Está bien. este era así, no sé, o yo me equivoqué. No, no, es un tema de cómo se utiliza el comando y de por qué te deja o no te deja hacer algo. En el último ejercicio planteaba dibujar una polilínea y después una línea, ¿no? La polilínea es esta, o sea, una polilínea de líneas y curvas, y después una línea de 40 centímetros en la base de esa polilínea. La polilínea nos va a servir como camino y lo que vamos a copiar es la polilínea. Entonces, Patricia dibujó esto y aplicó el comando, ¿sí? Array, comando por camino. El comando nos dice que seleccionemos un objeto. Vamos a seleccionar lo que vamos a copiar a través de ese camino, que va a ser la línea. Le demos abajo, nos sigue preguntando lo mismo, ya la selección ya está, entonces le doy un enter. Y cambia la pregunta y me dice que le diga cuál es el camino por el cual vamos a copiar ese objeto, que es la polilínea. Señalamos la polilínea y nos da un preview de cómo va a quedar, ¿sí? Hasta ahí todo bien. En este caso habría que poner 21 elementos según dice la ficha, ¿sí? Entonces para poner 21 elementos podemos utilizar o el menú de acá arriba o las opciones que están adentro de la línea de comandos. En este caso, eh, lo que nosotros tenemos que modificar es la cantidad de ítems. Entonces, ítems tiene asignada la letra I mayúscula, la en celeste, o escribimos I, le damos enter. Y la pregunta que nos hace es que le digamos cuál es la distancia entre esos objetos. Y entre paréntesis acá dice punto 60. ¿Sí? Este punto 60 tiene que ver el, con lo que nos está mostrando en el preview. O sea que del primero al segundo hay 60, del segundo al tercero hay 60. Por eso está entre paréntesis esa medida, ¿sí? No nos da la opción todavía de poner 21. Entonces nosotros lo que tendríamos que achicar es la distancia entre estos objetos para que el comando pueda poner 21 copias, en realidad 20, porque la primera la cuenta. Entonces hay varias opciones. La primera opción es escribir una distancia menor, le podríamos poner punto 10, por ejemplo, de separación entre las entidades y le damos enter. Y ahí el preview se hace, eh, nos da la cantidad total de elementos que se podrían poner. De hecho, cambió la línea de comandos y nos pide que especifiquemos el número de ítems y entre paréntesis dice 47, que es la cantidad máxima de elementos que se pueden poner a una distancia de punto 10, que era lo que habíamos modificado recién. Recién acá podríamos escribir 21, ¿sí? Porque antes no nos daba esta opción de pregunta. Escribimos 21, le damos enter y va a hacer esto, ¿sí? O sea, no las va a repartir a lo largo de de todo el camino. Entonces, para que esto no suceda, nosotros podríamos modificar lo que tenemos que modificar es el método en cómo reparte este comando los elementos que se repiten, ¿sí? Y esto lo tenemos que hacer antes de empezar a hacer el comando, ¿sí? Para que nos quede, para, digamos, no tener este problema. Pero si le demos en la... Pero, Sí, no, que está bien, yo te decía que por ahí justo me estoy adelantando a lo que ibas a
a decir vos. Si agarrás la flechita, digamos, que está sobre el primer punto y Sí, la estirás, si ya tenés las 21 entidades dibujadas, sí, lo que va a hacer es después te esto. marca el tope exacto. Ahí Claro, está. lo que pasa es que si yo me paso, exactamente, va a repartir hasta el final de la línea los 21, ¿sí? Nosotros tenemos varias maneras de hacer esto. Una es tocando el grip este, como dice Fabio, que está bien. La otra es modificando el método en que el comando reparte esto, ¿sí? El método es una de las opciones que está en la línea de comando. Y la letra que se le asigna a la opción es la M de método. Pues nosotros decimos M y Enter. Y nos va a dar dos opciones. Divide y measure. ¿Sí? Y entre paréntesis está measure. Si nosotros ponemos la M de measure, que es lo que está entre paréntesis, y le damos Enter, va a quedar igual. ¿Sí? O sea que la opción que tenemos que poner es la otra. Entonces vamos a poner otra vez. Volví a cambiar la línea de comandos. Nos permiten poner método, M, Enter, y vamos a poner divide. La letra D es la que activa la opción D, y esta opción es la que hace lo mismo que hace la flechita que habíamos utilizado antes, ¿sí? Entonces, el comando tiene dos opciones de repartir los objetos. ¿Sí? Dos métodos, uno es dividiendo y la otra opción es measure. Para que quede como, para digamos, hacerlo a lo largo de todo el camino, el método que tiene que estar seteado es el de divide. Y este mismo método lo pueden encontrar acá arriba también, ¿sí? Que dice divide y tiene una flechita abajo, y el otro método es measure, ¿sí? Entonces, de esta manera ustedes pueden cambiar el método en que reparten estos objetos. ¿Okay? Entonces, para poder hacer el ejercicio, el método tiene que estar puesto en divide. ¿Sí? ¿Responde eso tu pregunta, Patricia? No, porque todo eso está bien, responde, por supuesto, pero inicialmente no sirve, porque lo que dice ¿cómo se llama? Bueno, el trabajo, Sí. que pongas 21 cositas de esa, entonces yo me maté haciendo la cuentita de cuántos me entran en los 6, 6, 60, 60, 60, 60, cuántos los 21 cuál es ¿cómo se dice? La medida de separación de eso. Entonces lo dividí, puse más o menos aproximado y después le di con la flechita para que se me acomode de acuerdo al dibujito que mandaste. Sí. Así que bueno, lo No, está hice. bien. Lo hiciste todo manualmente, digamos, toda la cuenta esa la Claro. hiciste y esa fue ¿Sabés qué la pasaba? distancia de separación. Que la otra cosa era que cuando iniciás y querés poner los 21, yo lo quería modificar desde allá arriba, Y desde no te donde... deja. Y ahí no me dejaba. Vamos a hacerlo y vamos a ver por qué no Sí. nos deja. Vamos a copiarlo de nuevo, lo vamos a poner acá abajo, vamos a poner el array, leo, selecciono lo que quiero copiar la línea, ya está así, como le digo que sí, enter, selecciono el camino y ahí me da el preview, ¿sí? Y en el preview me está dando, si vemos arriba, 8 ítems. Creo que vos me habías dicho, no sé si eran 7 o 6, no importa, cada 8 y el 8 está en gris, ¿sí? Lo que está en gris no se puede modificar. Yo ahora estoy picando y no puedo modificar la cantidad de ítems. Pero es por esto, porque el método está en measure, ¿sí? Lo tengo que pasar a divide, se va a habilitar acá, ahora sí, la cantidad de ítems, y lo que manda acá es la cantidad de ítems que yo quiero poner. Entonces le pongo 21 y le doy enter y lo hace. Pero es esto mismo que yo hice a través de Bueno, las... claro, Es está lo bien. mismo que hice a través de la línea de comandos. Yo cliqué sobre la palabrita ahí de ítem, te acordás que vos lo tocaste Y y se se habilitó el habilita, teclado. eso también es cierto. Pero a mí me lo habilitaba, pero cuando escribía volvía a poner el 8.
O sea, no me lo permitía, claro. Entonces faltaba tocar este otro. Exactamente. Entonces, digamos, este Sí. comando tiene dos maneras de repartir los elementos. Una es respetando la distancia que nosotros le demos, ¿sí? Que es la opción que por defecto nos está dando. Acá lo volví a hacer, nos da 8 ítems, pero lo que nos deja mover o lo que nos deja cambiar es la distancia entre los objetos, ¿sí? Claro, desde ahí lo modifiqué yo. Y Le puse claro, la cuando vos distancia. pones una distancia menor que te permite más elementos, es cuando te habilita los ítems. Si yo, por Claro, claro. ejemplo, mira, si yo, por ejemplo, acá le pongo un metro, va a cambiar la cantidad de ítems, ¿sí? Sí. Me va a poner 5 porque son el número máximo de ítems que puede poner. Claro. En cambio, si yo le pongo .20 en la distancia, me permite ahí poner 24. En Pero este vos tenés caso sí, habilitado el otro, el otro, este de Measure, esto, no, ¿está habilitado no, o no, es lo que te iba a mostrar. eso? Ahí Cuando cuando vos pique, tenés la distancia que te permite 21 o sí, más, sí podés picar acá y te sí, cambia el ítem, tal pero es cual. porque se cambió el método, Ah, ¿entendés? bueno, ahí yo, claro, yo hice ese paso, ese paso. Acá pones 21. ¿Qué pasa? La distancia, ¿sí? Es .20. No la repartió a lo largo de toda la línea. Para eso, vos tendrías que venir acá y desde acá también cambiar el método y que sea divide para que te lo haga a lo largo de todo el camino, ¿sí? Perfecto, sí, sí, sí. Pero si lo queremos exacto, hay que acordarse que hay que cambiar el método y que esté en divide. Lo podemos Sí. hacer desde la barra o desde la línea de comandos. ¿Y los otros qué hacen, los otros ítems que están ahí al lado de ¿Cuáles divide? son? Al lado de divide esto. Este Sí. te los alinea. Ah, Esto te los alinea con el camino, ah, pero esto no te lo aplica. Ahí está, ahí lo aplicó. Te lo ahí está, alinea con el camino, ¿sí? perfecto. Y el Y el otro otro se lo pone, te lo cambia en Z. Este, digamos, es en el espacio, claro, no se lo va para arriba o actives. para abajo ¿Sí? las cositas. ¿Cómo? ¿Es como que va para arriba o horizontal o vertical? No, ¿O no? en realidad te lo alinea respecto de, de tu, de tu camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer otro Ah, ejemplo. Mira, vamos a uno que se vea un poco mejor. Nosotros podemos tener un cuadrado, vamos a hacer un rectángulo. Y le vamos a decir que lo haga correr. Vamos a usarlo en medio, comenzamos la línea. Que lo haga correr a través de este camino. Aplicamos el comando, ¿sí? Y esta es una manera de repetirlo a través de esta línea, ¿no? Pero si nosotros cambiamos la alineación, tienen que tardar un poquito, lo hace de una manera diferente, ¿sí? No va a tomar no va a tomar de la misma manera cómo lo reparte a través de ese camino. Lo alinea, que es este método que estamos poniendo, o lo hace correr ah, sí, sobre el estaba camino. leyendo, sí, perfecto. Hay un ejemplo Claro, o donde quedan todos derechitos. sí, hay otro ejemplo que se ve mejor, que por ahí es más fácil de ver con un arco. Si vos tenés un arco, vamos a aplicarle el array por camino, le aplicamos el array y ahí lo lleva a través de esa línea, ¿no? Siempre pasando el centro geométrico del cuadrado por el camino, ¿sí? Que es la condición, porque nosotros dijimos que el centro coincide con el centro geométrico de nuestro cuadrado. Si le cambiamos el método de alineación,
no te lo pone con esa inclinación que va tomando a lo largo del camino, sino que lo va copiando en la posición original que tiene el objeto. En este ejemplo se ve un poco más claro esto de la alineación. O sea, sí Sí. no lo rota, digamos. Con el otro método, además de acopiártelo, te va tomando esa rotación a través del camino. Genial, ¿Mm? buenísimo, gracias. Sí. Nada. ¿Y cómo puedo saber esto? Porque fíjense que esta distancia que hay de acá a acá siempre es la misma. De acá a acá, de acá a acá, ¿sí? Siempre es la misma. O sea, la posición relativa de la figura respecto de la curva siempre es la misma. ¿Sí? Esta distancia y esta distancia son las mismas. Con el otro método, eso no se respeta y lo que se respeta es la posición original. Vamos a hacerlo acá, de nuevo, y le vamos a cambiar el método de alineación. ¿Sí? Fíjense que ahora esta distancia, que es 0,6, no es la misma en las demás copias. ¿Sí? O sea, no le está prestando atención a la posición relativa con respecto al arco. ¿Sí? Acá ya está del otro lado. ¿Por qué? Porque lo que prima o lo que le da más importancia es la posición original del objeto. Ahí va, directamente al centro, es como que lo lleva por el centro, El ¿no? otro lo lleva por el Punto que lleva. centro y conserva la posición relativa Claro, a lo largo de todo ese camino. claro. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran ver? ¿No? No, Bueno, ok. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo vamos a medir cómo se mide, ¿no? No solamente el objeto que elijan. Hoy vamos a hablar de cómo medimos, qué medimos, de qué manera medimos. Puede parecer algo bastante sencillo, pero hay algunas cosas que no son tan obvias, digamos. No es difícil, pero por ahí a veces no es tan obvio, ¿sí? Vamos a empezar primero con los elementos que tenemos para medir a disposición. En casa seguramente vamos a tener una regla, ¿sí? O una cinta de medir de costura, ¿sí? 1 centímetro. Eh, este tipo de reglas, ¿sí? Las del colegio o las escuadras, si es que tienen regla, por ejemplo esta escuadra tiene un montón además de ser escuadra es transportador, o sea, se pueden medir los ángulos, ¿sí? Pero en la parte de abajo están los centímetros, arranca acá el 0 y empieza el 1 a izquierda y el 1 a derecha. Es una escuadra de dibujo técnico. Después tenemos otras, ¿sí? Que comparten. Les voy a sacar el fondo porque no se debe ver bien. No se ve bien. Ahí está. Estas reglas, por ejemplo, que tienen dos tipos de medida, en centímetros arriba y en pulgadas abajo, ¿sí? Acá tienen una comparación directa de cuánto mide una pulgada. Una pulgada mide 2,5 centímetros, ¿sí? Son útiles cuando tenemos que pasar algo a pulgadas, por ejemplo, no sabemos cómo hacer la conversión. O cuando estamos habituados a trabajar en pulgadas y queremos medir así. Otro elemento de medición común, también técnico, es el escalímetro, que es esta reglita que tiene esta forma. Cada lado es como un triángulo, ¿eh? Como un triángulo en la base. Por cada lado tiene dos escalas, ¿sí?
están marcadas al inicio de cada escala, está marcada la escala que es, ¿sí? La que tendrían que usar si tienen un escalímetro en nuestro caso es 1 en 100, que es exactamente igual a la de la regla común, ¿sí? O sea, cuando nosotros medimos con una regla común de colegio, está en centímetros. Y esa escala es la que nosotros llamamos 1 en 100 también. Pero igual, no se compliquen con la escala. Se los digo por si tienen un escalímetro y lo quieren utilizar, tienen que tomar para medir normalmente el que dice 1 en 100. Después tenemos otros elementos de medición, como pueden ser los metros, ¿sí? Que nosotros en general vamos a conseguir metros en centímetros, los hay también en pulgadas, que pueden ser más grandes o más chicos, ¿sí? Eso va a depender de la cantidad de metros que podamos medir. Y después cintas de medir de muchos más metros. Les muestro todo esto porque dependiendo de lo que ustedes elijan para trabajar o para dibujar, pueden también elegir qué elemento utilizar. Por ejemplo, Fabio había elegido un reloj de pared, que entiendo por ahí si tiene que medir el alto o el ancho, una regla normal no le va a servir quizás, va a tener que ir midiendo por partes, y si tiene un metro de estos, esas medidas las va a poder tomar totales, sin tener que estar poniendo la regla, diciendo, bueno, mido una parte, llega hasta acá, la muevo a una marca y vuelvo a medir, ¿sí? Simplemente para eso, una cuestión de practicidad y sobre todo de precisión, porque si lo podemos medir de una sola vez es mejor. La mayoría, entiendo, no eligió elementos tan grandes. Por ahí también Fabián, que eligió el microondas, por ahí 1 centímetro en algunas medidas también le sería útil, pero eso ya cada uno lo va a definir de acuerdo a lo que tenga o a lo que le sea más cómodo. No es que tienen que tener ninguno de estos elementos. Pero bueno, es importante saber que si tengo más de 30 centímetros, posiblemente la regla que tengo en casa no sea suficiente. En esos casos, lo que hay que hacer es ir midiendo como por partes, ¿no? Como les decía. Entonces, si yo tengo un objeto, supónganse que este rectángulo es el frente de... brilla demasiado. Es el frente del, no sé, de lo que vayan a dibujar, el microondas que quiere dibujar Fabián. Por ahí esta medida del largo, ¿sí? Con una regla de 20 o de 30 centímetros no es suficiente. Si él no tiene otro elemento, lo que va a tener que hacer es esto. Va a tener que apoyar su regla, arriba, abajo, donde quiera, hacer una marca. Ya sabe, va a tener ahí la medida 20 o lo que le dé la regla con la medida máxima, y después va a tener que, desde esa marca que puso, volver a poner la regla y medir la parte que le falte, ¿sí? Y hacer la suma después. Nada, va a tener que medir de a tramos, ¿sí? Por eso les digo, si tienen 1 centímetro o tienen una cinta métrica, 1 centímetro me refiero al centímetro de costurero, ¿sí? Ese también sirve, digamos. Con eso pueden tomar una medida de hasta 1 metro, sin necesidad de ir moviendo la reglita cada vez que tengan que tomar la medida. Ustedes van a medir con estas reglas que dice 1, ¿no? La regla dice 1, 2, 3, son centímetros. Es la medida que habitualmente están acostumbrados a utilizar cuando hablan de alguna medida, ¿no? Mide 30 centímetros o mide 60 centímetros, que es lo que mide un módulo de cocina, o algo que estén habituados a escuchar en centímetros, ¿no? La medida del ancho del lavarropas o del secarropas, cuando tienen que comprarlo o cambiarlo,
y van y miden, y bueno, los lavarropas y los secarropas tienen 60 centímetros de ancho en general, porque es como la norma que se adapta, que se ha utilizado para esos electrodomésticos, para dejar la previsión de que el hueco tiene que ser de 62 para poder meter esos electrodomésticos. Pero en nuestro caso, si bien son 60 centímetros, cuando ustedes los pasen al programa, va a ser 0.60. ¿Sí? Y es un poco por eso que les hablo de esto de medir. Entonces, cuando ustedes midan, si dice 1, es 0.01. Vamos a escribirlo para que sea un poco más fácil. Vieron que yo les dije que las reglas estas normales, las que no son escalímetros, sino el metro, la cinta métrica, la escuadra, todas esas están marcadas cada 1 centímetro. 1, 2, 3 y siempre son centímetros. Y el escalímetro dice 1 en 100. Les voy a explicar por qué. Supónganse que esto que acabo de dibujar, esta regla, es 1 metro. ¿Sí? 1 metro. 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. ¿Sí? Entonces agarran la cinta métrica o agarran la cinta la cinta de medir, típica de costurero, y tienen 1 metro, y ese metro está dividido en 100 partes, y cada parte es 1 centímetro. Por eso se llama a 1 en 100 en el escalímetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el metro está dividido en 100 partes. Entonces, cuando ustedes vean una escala, el número que está atrás, en este caso 100, es la cantidad de partes en que está dividido 1 metro. ¿Ok? Si ustedes tienen, por ejemplo, 1 en 50, ¿sí? Lo que quiere decir es que el metro está dividido en 50 partes. ¿Ok? ¿Se comprende? Entonces, si en 1 metro nosotros lo dividimos en 100 partes, nos da 1 centímetro, ¿ok? Que es la manera habitual que nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas, ¿sí? Que está relacionada con el metro. En general usan los centímetros, pero en realidad el sistema métrico que estamos usando es este de dividir el metro en 100 partes. Es lo que nosotros llamamos 1 en 1. O sea, si tiene 60 centímetros, tiene 60 centímetros. Yo voy, mido con la regla o con lo que tenga para medir y mide 60 centímetros. Y es la medida real. Ahora, para el programa, acuérdense, si son 60 centímetros es 0.06. ¿Ok? Si estuviésemos dibujando en escala, ¿sí? Nosotros queremos hacer nuestro dibujo a la mitad de escala para que no sea tan grande, ¿sí? O sea, hacer a la mitad del tamaño real, utilizaríamos la escala, por ejemplo, 1 en 50. ¿Por qué? Porque el metro está dividido en 50 partes. Entonces, cada parte, en vez de medir 1 centímetro, va a medir 2 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, perdón, dije el doble, a la mitad, es al doble, me equivoqué. Entonces, si nosotros dibujamos unos en 50, cada, eh, cada centímetro lo tendríamos que pasar al doble, o sea, a 2. Y esta es la relación que yo les decía, de que el número de atrás es la cantidad de partes en la que está dividida el metro. ¿Ok? Pero es un tema de escala que después vamos a ir a ver. Esta explicación más que nada es para que sepan por qué 1 en 100, que aparece en el escalímetro, acá en esta reglita, esta,
No sé si a ver, pero bueno. Esto, 1 en 100, es porque el metro está dividido en 100 partes y es la regla que nosotros usamos habitualmente. ¿Ok? Bien. Cuando ustedes midan, y van a medir muchas veces en milímetros, van a tener que pensar cómo escribir esa medida en el AutoCAD. Entonces vamos a hacer la siguiente tabla. Supongamos que yo quiero medir 1 metro, ¿sí? Un metro va a ser igual a 1, ¿ok? Para el AutoCAD. Ahora, si yo quiero escribir 50 centímetros, lo que van a tener que escribir es 0,5, ¿sí? Si ustedes quieren escribir 5 centímetros, lo que van a tener que escribir en el AutoCAD es esto: 0,05, ¿sí? Si quieren poner 5 milímetros, lo que tienen que escribir es 0,005. ¿Ok? O sea que si yo quiero hacer algo de 11 centímetros con 8 milímetros, tengo que poner 0,118. Sí, señora, muy bien. Perfecto. Esa es la lógica, ¿sí? Acuérdense que detrás de la coma, ¿sí?, vienen las decenas, o sea, los 50 centímetros, 60, 20, 30 centímetros es 0, y después vienen los centímetros. 0,50 centímetros. Ahora, si yo quiero escribir en menos de decenas de centímetros, o sea, centímetros solo como de 1 centímetro a 9 centímetros, lo que tengo que escribir es 0,05, ¿sí? Este de acá. Porque una vez que me paso de los 9 centímetros, ya pasaría al siguiente escalón, que es 0,10. ¿Se entiende? Y por último, los milímetros es agregarle un 0 más. Y cuando llegue supere los 9 milímetros, ya voy a estar acá con un 1. En vez de este 0 va a haber un 1. 0,01 es 1 milímetro. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Ahora sí. Buenísimo. El AutoCAD, ¿se acuerdan? Nosotros lo seteamos para metros. Si alguien quiere trabajar en el AutoCAD en centímetros o en milímetros, lo puede hacer. Acuérdense que teníamos que escribir DWG units y asignarle las unidades en ese lugar, ¿sí? En ese seteo. Pros y contras de hacer eso: en milímetros y en centímetros no es tan, o sea, no hay demasiada complicación. La única complicación que puede llegar a haber es a la hora de que nosotros tengamos que imprimir algo, ¿sí? Ahí vamos a tener que ver qué factor de escala aplicamos para que salga lo que nosotros queremos que salga. Ese es uno. El otro es la ventaja de dibujar en milímetros, es cuando la gente que hace matricería o piezas mecánicas o cosas muy pequeñas, imagínense que si tienen que escribir cada milímetro o cada décima de milímetro con esta cantidad de ceros, se vuelve loco. Entonces, esa gente utiliza la unidad del AutoCAD como si fuese un milímetro. Para ellos, cuando dibujan 1, es 1 milímetro, no 1 metro. Pero ahí ya estamos hablando de otra unidad,
¿sí? Porque todo ese dibujo va a estar en milímetros. Tienen que hacer piezas muy finitas de 2, 3 milímetros, eso escriben directamente 3 y para ellos son 3 milímetros. ¿Okay? En definitiva, Gustavo, una pregunta. Al final vos dijiste que en AutoCAD se dibuja siempre en escala real, ¿no? Sí. O sea que lo que va a cambiar todo es siempre el momento de la impresión, cuando hay que No, definir. a ver, siempre dibujamos en escala real según la escala que vos tomes. Yo les digo, para no confundirlos Sí, al principio tanto, que nosotros siempre dibujamos en escala real porque es verdad. O sea, si mide 60 centímetros, nosotros escribimos 0,6. Pero antes de eso, tomamos la premisa de que dibujamos en metros. Ahora, si el señor que dibuja en ok. milímetros pone que uno es 1 milímetro, también es real que eso mide 1 milímetro. Eso digo. No se contradice, lo que pasa que a la hora de imprimir cambia Sí. el factor con que nosotros nos tenemos que escalar el view, porque ahora se los voy a explicar rápidamente. Eso es lo que me hago lío, Está bien, pero porque lo que tienen que pensar ahora es que ustedes van a medir en metros y tienen que usar esta tablita que les acabo de mostrar. Les cuento lo de los milímetros porque sí es cierto que se puede trabajar en el AutoCAD en milímetros sin problema y que todo el dibujo que hagan, si es en milímetros, primero tienen que setear el AutoCAD para utilizar unidades en milímetros. Y después, a la hora de imprimir, tendrían que usar otros factores que vamos a ver más adelante, cuáles son esos factores de escala para imprimir, que no son los que vamos a ver acá, ¿sí? Pero eso es para más adelante. La diferencia está en cómo metemos el dato en el programa, ¿sí? No es lo mismo escribir en el AutoCAD 5 milímetros, que ya vimos que es 0,005, que si dibujamos en milímetros, que directamente es 5. Y la desventaja de dibujar en milímetros es que si nosotros tenemos que dibujar cosas mayores a 1 metro, ya estamos hablando de que este numerito que está acá, 1, si trabajamos en milímetros se transforma en 1000, porque 1 metro tiene 1000 milímetros. Imagínense si tienen que hacer dibujo de un mueble en milímetros y es un poco complicado porque, no sé, si mide 2,55 metros, ya empiezan a agregar un montón de ceros y termina siendo 2250 o un número como ese, y es un número también demasiado largo para escribir. Por eso, tienen sus pros y sus contras cada una de las unidades que elegimos a la hora de dibujar, y eso lo elegimos de acuerdo a nuestro trabajo. La gente que trabaja con cosas pequeñas lo hace en milímetros. Nosotros que vamos a trabajar o aprender el AutoCAD con cosas un poco más grandes, lo hacemos en metros, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Bien. Esto también lo van a tener que tener en cuenta, esto de cómo se escriben las medidas a la hora de medir sus objetos. Y ahora pasamos a la parte de los objetos. Hay algunos objetos que parecen como bastante sencillos, pero que tienen mucha información, y hay otros que parecen muy sencillos, pero que son muy complejos de dibujar. Por eso yo les pedía que me manden las fotos antes de empezar a dibujar, o si tenían objetos para elegir y ver cuál era el más sencillo. Yo ahora les voy a mostrar algunos objetos. Este hombrecito, que está sin su mano que apunta hacia arriba, se llama modulor, aunque alguna gente dice que es el hombrecito del baño, pero se llama modulor, ¿sí? Esto es parte de un sistema de medidas que inventó un arquitecto que se llamaba Le Corbusier, que cada parte del cuerpo humano está relacionada con la vivienda, con los muebles, en fin, tiene toda una teoría por detrás. Pero lo que nos interesa hoy es la forma, ¿no? Parece a priori una cosa sencilla, pero si lo tienen que dibujar en AutoCAD,
Eso es un desafío. ¿Por qué? Porque es todo curvo, ¿sí? Tendrían que medir cada una de sus curvas eh, y la relación entre ellas, entre, por ejemplo, esta parte y la parte interna, para que quede el espacio que tiene que quedar entre esas dos curvas. Y todo es curvo, no hay una recta, el alto y el ancho me sirven muy poco, simplemente para enmarcar la figura y poco más, porque después tendría que tomar un montón de puntos de referencia para poder dibujarlo, ¿sí? Entonces, parece sencillo, pero a la hora de dibujarlo es una cosa que requiere su trabajo, ¿no? Hay por ejemplo, hay otras cosas que también son como sencillas, y esto es un exprimidor diseño de un diseñador que se llama Philip Stark, que también, ¿no? Son 3 patas de aluminio y es una esferita que se va haciendo más finita abajo y parece bastante sencillo de dibujar. Ahora, cuando nosotros tengamos, si elegimos esto, que dibujar en vista, ahí se empieza a hacer un poco más complejo también por estas cuestiones de estas curvas, de que el ancho acá arriba no es igual que acá abajo, eh, de esta forma y de todas las ranuras que tienen, de cómo se representan las ranuras para que parezca o se aproxime a lo que es este objeto. Si lo queremos dibujar de arriba, también, ¿no? Es como más sencillo, pero tiene todas las canaletas estas, y bueno, curvas y contracurvas que se van hacia el centro, en fin. Parece un objeto sencillo, pero tiene su complejidad de dibujo, ¿no? Porque que se vea sencillo no quiere decir que la forma no sea. Y hay algunas otras que parecen complicadas, pero que no son tan difíciles de dibujar. Esto es una flor de lis, se llega a ver, ¿sí? Que también tiene un montón de curvas, pero lo que tiene este diseño es que es simétrico. Entonces, si yo logro dibujar la mitad de la flor, el- la otra parte sale automáticamente con un comando, ¿sí? Y no son tantas tampoco las curvas que tiene. Si bien parece que es mucho más complejo, la verdad es que no son tantas. Lo mismo pasa, esto pasa con casi todas las cosas medio regionales y ese tipo de cosas. Acá hay otro, ¿sí? La típica guarda eh, pampeana y ese tipo de cosas, ¿sí? Que parece complejo, pero es bastante divertido dibujar, tiene círculos, tiene esas especie de escaleritas, la cruz. Es un objeto sencillo y es sencillo de dibujar también, aunque a priori parezca más complejo por esa cantidad de formas. Los otros objetos por ahí tienen menos formas, pero son más difíciles de dibujar. Por eso les decía, vean todo lo que tengan en casa, porque no hace falta que sea un super objeto. Otros objetos que también están buenos de dibujar y que son sencillos y que nos permiten aplicar un montón de comandos son las llaves, ¿sí? Llaves tipo esta, que tienen, además de su forma, también se puede aplicar simetría, que tienen el agujerito para meter el llavero, los agujeritos de codificación, y bueno, y toda la variedad de llaves que existen con sus formas, con sus eh, aros de tope para que no pase la llave del otro lado, las paletas, en fin. Hay las formas en que terminan, que son diferentes, o sea, una llave no es un objeto complicado de dibujar, a veces parece demasiado sencillo, pero por ahí está bueno y por ahí estaría bueno, como idea lo tiro. Bueno, si quieren dibujar llaves, no dibujan una llave porque evidentemente Tildado, se tilda. Saco no se escucha nada. Ahí me Se escuchan quedó. mejor. ¿Me escuchan mejor ahí? Creaste, Ahora sí. Bueno, les pero el decía, video quedó duro, chico. no, lo saqué para tener un más ancho de banda. Eh, lo que les decía es, por ahí, si eligen algún objeto que es fácil de dibujar,
la idea sería no dibujar uno, sino una serie, por ejemplo, una serie de llaves, que es una familia de objetos común, pero diferentes tipos de llaves. Eso también sería una buena práctica. Voy a poner la cámara y después la apago. Control remoto, calculadora, teclados, ¿sí? Todo eso. Dependiendo de lo que elijan, porque también, digamos, hay algunos que son más sencillos que otros, tienen más o menos información. Hay algunos, como el negro, que tienen diferente distribución de botones arriba, que tienen botones circulares, que tienen botones de colores, que tienen números y que tienen otra distribución abajo. Y tienen un logo, todo dibujable, todo diferente. En un mismo objeto tienen 4 familias de entidades que se pueden llegar a repetir, botones distintos, ¿no? Y algunos que son más compactos, pero siguen teniendo diferencias en las formas de los botones y en la distribución. Bueno, por eso es importante también mirar un poco qué es lo que van a dibujar, como para que tengan más oportunidad de practicar más comandos, ¿no? ¿Qué más? A ver qué tengo por acá. Acá tengo otra cosa. Una tijera. ¿Sí? La tijera también tiene esta cuestión de la simetría, pero además tiene la cuestión de que la puedo abrir y cerrar y la puedo dibujar en diferentes posiciones. Y eso también es algo por ahí interesante dibujar. No es lo mismo el dibujo de la tijera cerrada que el de la tijera abierta. Lo que pasa es que si yo hago la tijera cerrada y hago una copia, puedo hacer la tijera en cualquier posición que yo quiera. O sea que también podría dibujar una tijera y después copiarla con diferentes aperturas. Eso también les da un poco de lugar a practicar un poco más. Lo que sí, digamos, tiene de complejidad es cómo van a definir los huecos donde se meten los dedos, ¿sí? Porque parecen, en algunos casos son elípticos completamente y en otros no tanto, ¿sí? Tampoco es que van a tener que dibujarlo exactamente igual, pero tiene que ser lo más aproximado a la realidad, ¿no? Y tiene como, si lo observan bien, tiene como diferentes formas porque los anchos a la vuelta del hueco son diferentes. Y tiene el topecito acá abajo, y tiene un ancho en este lugar y una forma diferente en otros, ¿sí? Cómo se separa el plástico de la parte metálica, el perno, en fin. Tiene su gracia también. Otra cosa que a alguna gente les encanta dibujar, no sé por qué, son estas cosas. Cuchillos, ¿sí? Cuchillos, tenedores, cucharas, también tienen mucha información, aunque no parezca. Primero porque tienen 2 o 3 materiales, entonces eso ya, aunque no lo tengan que dibujar el material, sí va marcando como partes, obviamente, del objeto, la parte del mango, los remaches y el filo. El filo tiene bastante juego también en algunos cuchillos. Fíjense que no es completamente recto, que tiene una curva arriba, que después tiene una recta que baja, después tiene otra parte curva, en algún momento se hace recta, en otro momento tiene un cambio porque la última parte no tiene filo, y de acá para acá, aunque no se vea más o menos a esta altura, está donde termina ese filo, ¿sí? Si exagerásemos el cuchillo en un corte, sería así, ¿sí? Tengo una parte plana, tengo una línea donde se empieza a hacer más fina la hoja y el filo finalmente abajo. Bueno, esa línea la voy a dibujar en el cuchillo, que parece que no, que es imperceptible, en realidad está ahí, y es esta línea que acabo de dibujar, ¿sí?
En fin, nada, tampoco es que es la dicha de los comandos de AutoCAD, pero digamos, tiene su vuelta también. ¿Sí? Las formas del mango, con un poco de astucia hasta se podría hacer algún tipo de grafismo para lo que es la madera. Y en este caso tiene nombre y marca y apellido, ¿sí? Que también se podría llegar a dibujar, aunque no sepan hacer las letras, pero se podrían dibujar las letras, pues no son tantas tampoco. Eso para todo lo que tenga marca. Acuérdense que les dije, no se metan con cosas que son completamente redondas porque terminan siendo un rectángulo. O sea, si yo tengo que dibujar esto en sistema Mons, que sea plano, que es como nosotros vamos a dibujar, lo que tiene más juego es el capuchón. Pero el resto termina siendo algo parecido a esto. Sí, algo parecido a esto. Un rectángulo, una base que es esta partecita de abajo que tiene de aluminio y el tapón. Podrían dibujarlo también abierto, por ahí haría más juego. Y el tapón este que tiene una forma ahí con esas estrías que tiene, que bueno, habría que medirlas y dibujarlas como son. Pero no se termina de expresar bien esta forma circular que tiene cuando nosotros lo vemos, ¿no? En 3D. Acuérdense que nosotros dibujamos plano. No, vamos a terminar con esto. Después está el tema de cómo dibujar o cómo tomar la medida de algunas cosas que son redondas. ¿Se acuerdan del comando fillet? El comando fillet hace puntas redondeadas, ¿no? Si nosotros dibujamos un rectángulo o dos líneas que se juntan, pueden ser a 90 grados o bueno, rectas, o puede ser no a 90, o pueden ser con una curva. Y para eso utilizarían el comando fillet. Y esto aparece en muchos de los objetos que a veces se eligen para dibujar, como por ejemplo y sobre todo calculadoras, hay controles remotos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para tomar este tipo de medidas que son muy chicas? Vamos a hacer algún ejemplo. No sé si se va a llegar a ver esto. ¿Ven este acrílico? Tiene las puntas redondeadas, ¿sí? Entonces, para encontrar esos puntos, ustedes, si tienen que dibujar esto, tomarían el alto, ¿no? O sea, de la parte más alta a la base y ya tienen la altura. En el otro sentido, obviamente, el ancho, en cualquier parte, porque esto tiene la misma medida arriba que abajo y en el alto. Pero para tomar estas esquinas, una posibilidad sería tomar desde que la recta termina hasta que comienza el arco, o sea, desde este punto hasta este punto. Y después desde este punto hasta este punto. Y hacer lo mismo, ¿no? En las otras dos esquinas. Sobre un rectángulo, porque esto lo tendrían que dibujar así. A ver cómo lo podemos representar. Ustedes tendrían que dibujar el rectángulo completo, ¿no? Y para definir esos puntitos que nos quedan ahí, que son nuestro fillet, es que deberían de tomar esas medidas, ¿no? Esta medida y esta medida. Y de esa manera poder encontrar con una línea auxiliar que baje desde este punto hacia abajo y desde este punto hacia allá, el centro de este arco, que es lo que necesitan para decirle al AutoCAD que tienen que hacer un fillet de
de radio tanto, porque en realidad lo que están buscando es este radio, ¿sí? Entonces, para eso por ahí tendrían que dibujar el rectángulo completo, después tomar las distancias, dibujar auxiliares para conseguir hacer ese arco. Esa sería una manera la más perfecta posible. La otra sería dibujar un arco a ojo, ¿sí? Poniéndole la medida del fillet, más o menos ir probando hasta que quede algo parecido a lo que estoy viendo. Eso sería algo más o menos. Y si no, dibujar la línea horizontal y vertical y unirlas con un arco que me invento, ¿sí? Digo, dibujo esta línea horizontal y esta línea vertical y digo de acá a acá defino un arco con el comando arco, ¿sí? Y después lo tengo que ir acomodando para que sea más o menos parecido a lo que estoy viendo. Pero esto lo que nos hace es tener que utilizar algunas líneas auxiliares para medir otras cosas. Si lo quieren hacer, o si tienen una figura que tiene una curva que es un poco más complicada, les voy a presentar pantalla. Una pizarra. Vamos con una pizarra. Voy a pegar. Les voy a mandar una invitación para que puedan ver la pizarra. ¿La ven? Todavía no. ¿No? Ah, ¿está mostrando? Sí, debería haber aparecido. ¿No aparece? No, Sí, ya apareció. ¿No apareció? Ah, espera, porque tengo la pantalla. No, te tengo a vos pinchado. Ahí está. A ver. No, pero no lo veo igual. ¿No? ¿Vos la ves, Fabián? Y me llegó un link. Sí. Para que te escribo si te contesto. No, pero tendrían que ver una pantalla, una pizarra blanca, ¿no? ¿Apareció? Sí, me apareció. Después cuando lo abrí me apareció una pizarra blanca. Les llegó un link. Si no, tendría que aparecer acá porque yo estoy compartiendo mi Ahora pantalla. sí. Ahora sí. Sí, sí. Está abriendo, a ver. Ahí Bueno. vemos, espera. Sí. Igual les comparto mi pantalla y deberían poder verlo todos. Esperen que... Sí. Segundo. Solo lectura. Esperen que voy a cerrar esto. Bueno, tengo dos abiertas. Pero bueno, si no vean mi pantalla que la estoy compartiendo, se ve una hoja en blanco. Yo la veo, sí. Sí, eso Bueno, es lo que veo. ok, bien. Vamos a ver si me sale con este. Bien. Es solo lectura. Sí, La sí, que tenemos acá. voy a dibujar una cosa. Supónganse que ustedes van a dibujar el cuchillo, ¿no? Me queda un poquito chiquito y la curva es un desastre. Vamos a hacerlo más grande. Acá, no borra. Vamos a borrar esto.
esta tabla no tiene arcos. Bueno, no importa, vamos a hacerlo a mano. A ver si acá tiene arcos. No tiene arcos. Bueno, a ver si me sale. Un arco cualquiera. Supónganse que ustedes tienen este arco y este arco es continuo, ¿no? Vamos a hacer un cuchillo tipo carnicero. Bien. Esta línea de acá abajo la pueden medir, ¿no? Porque es recta. El mango, si es recto, o por lo menos el largo, lo van a poder medir. El ancho lo van a poder medir, ¿sí? Lo que sobresalga el filo de la cuchilla lo van a poder medir, o sea, van a poder apoyar la regla y medir. Lo que no van a poder medir va a ser este arco, pero una parte del filo seguramente la van a poder medir, o sea, de dónde empieza y hasta dónde termina el filo recto lo pueden medir, y lo que no van a poder medir o sacar con la regla es este arco. Entonces lo que tienen que hacer es utilizar algún otro objeto de referencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir un objeto de referencia? Cuando medimos cualquier cosa que sea recta y que los ayude a tomar medidas, ¿sí? En las obras a esto se le llama replanteo, y lo que se utiliza, seguramente si ven alguna obra, ponen unos hilos y a esos hilos es a donde toman las medidas de las paredes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes tendrían que poner un objeto a una distancia X del cuchillo, en este caso, que podría ser, no sé, una madera recta, no sé, pues no sé por qué no escribe, no, porque no está activa, ahí está. Cualquier objeto, sea el que sea, recto, ¿sí? Otra regla, una madera, cualquier cosa que sea recta. Lo importante es que la parte que dé a nuestro objeto sea recta, ¿sí? Y ubicar, en este caso el cuchillo o lo que van a dibujar, a una distancia exacta que ustedes conozcan. Supónganse que toman acá, no sé, 5 centímetros, o sea que de acá a acá va a haber 5 centímetros, ¿sí? Para que no sea una medida muy, muy grande. Yo digo 5 centímetros por decir algo. Supónganse que estos son 5 centímetros de distancia. Esto lo pueden medir, o sea, esta parte la pueden medir, como ya dijimos, lo pueden medir. Esto lo pueden medir. La parte recta del cuchillo va a empezar donde termine esta línea y comience el filo recto. Esto lo pueden medir con la regla. Ahora, cuando termina de ser recto, o sea, en este punto, no pueden decir cómo es esta curva. Y para eso vamos a usar este objeto. Pero este objeto tiene que estar siempre fijo y el cuchillo siempre en la misma posición. Entonces van a tomar algún criterio, ¿sí? De cada cuánto van a tomar una medida. Entonces, por ejemplo, van a tomar la medida de ese objeto, lo dibujo con una línea punteada, al final y al inicio, ¿sí? No sé, este va a ser, si estos son 5, supongamos que estos son 4, o no, por acá hay más diferencia. Que estos son, no está en proporción, pero para decir cualquier cosa, 2 centímetros. Y acá tengo 5, y acá tengo 7 centímetros, ¿sí? Del objeto al final de la punta del cuchillo tengo 7. Y del final de la parte recta del filo a mi objeto tengo 2. Y después, cada X distancia en horizontal, voy a tomar una medida. Por ejemplo, voy a tomar en 2 puntos intermedios, ¿sí? Entonces, desde este punto hasta acá, a una distancia de más o menos que sea la misma, o sea que esta distancia divídanla en partes más o menos iguales. Supongamos que esto tiene 7 centímetros y medio desde acá hasta acá, o sea que desde acá, porque esta medida también la van a poder tomar. Donde termina el filo
recto hasta donde termina el cuchillo hay 7 centímetros. Esa medida la pueden tomar con la regla. O sea que esto mide 7. Vamos a poner una redonda porque si no los voy a volver locos. 8. ¿Sí? Esto mide 8. Entonces 8 dividido en 3 partes nos da 2,66. Bueno, tampoco es un gran ejemplo, pero sí, pongo una medida que nos dé a todos igual, sin tener que hacer tanta cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 7,5. 7,5. ¿Sí? Estos son centímetros. Entonces acá va a haber 2,5. 2,5. ¿Sí? Acá va a haber 2,5 y acá va a haber 2,5. En esos puntos para abajo ponen la regla a 2,5 desde el final del cuchillo y bajan con la regla y toman esta medida. Y van a definir este punto. 2,5 centímetros más. Ponen la regla en este punto y bajan hasta el filo del cuchillo. Y van a definir este punto. Y con estos 4 puntos, o sea, con este punto que ya lo tenían y este punto que ya lo tenían, pueden definir este arco. ¿Sí? Pueden ser 2 arcos, pueden ser 3 arcos, puede ser un arco, todo depende de si el filo del cuchillo es un solo arco o son partes de diferentes arcos. Eso depende del objeto. ¿Sí? Si es una sola curva, digamos, con medir al medio, ya tendrían los 3 puntos que necesitan: el inicio, el medio y el fin. ¿Sí? Entonces, con el comando de arco lo pueden definir con 3 puntos. Si ven que la curvatura no es de un solo arco, sino que parece una combinación, como si fuese una sección de elipse, bueno, van a necesitar por lo menos 2 puntos intermedios o 3. Eso ya va a depender del diseño de su objeto. ¿Se entiende que el método para medir con referencia a un objeto es lo mismo que hacemos en AutoCAD, pero en este caso físicamente? Necesitamos un objeto fijo, ¿sí? Y poner nuestro objeto a una distancia que conozcamos, que podamos medir. Y en base a eso, lo que no podemos medir sobre el objeto lo medimos definiendo los puntos para poder dibujar esas curvas. Y este método sirve para cualquier curva, obviamente. O para cualquier forma. Si tienen curvas diferentes, son de este estilo, también pueden hacer lo mismo. Pueden poner un objeto cualquiera a una determinada distancia e ir midiendo todos los puntos que necesiten, ¿sí? Para ir definiendo estas curvas, ¿sí? Siempre referidas a un objeto que esté siempre a la misma distancia, ¿sí? Poniendo la regla en estas líneas punteadas y definiendo estos puntos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Si yo tengo una duda ahora estoy viendo, tratando de anotar todas las medidas de lo que voy a hacer yo, y es muy chiquitita la curva en los bordes, ¿no? Que tiene ¿cómo se llama? El empalme, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le sacaría eso? Como dijiste vos, tomar con una recta desde donde termina, no una recta, sí, donde termina la línea recta. Para la calculadora, decís. ¿Eh?
para la calculadora. Sí, sí, porque tiene los bordes redondeados. Sí. A ver, Entonces, como es muy chiquitito, sí. se lo pongo medio a ojo. Se lo podés poner a ojo, se lo podés poner tratando de medir lo más que puedas. A ver, hay medidas que en una calculadora, si los botones están redondeados, prácticamente es muy complicado dibujarlo. Pero si vos tenés un objeto, vamos a ver si acá tenemos algo más. Bueno, lo que quiero decir, no tiene que ser exactamente la misma medida, o sea, Y en los objetos muy, muy chiquitos, la verdad que no vas a poder. Suponete que tenés un rectángulo, la calculadora es este rectángulo. Y vos tenés que hacer esas curvas que son difíciles de medir. Si sí, es el rectángulo grande, o sea, si es el objeto que tiene las esquinas redondeadas, sí, lo podés hacer porque vos podés medir dónde empieza y dónde termina esa curva y dónde empieza y dónde termina esa curva. Si vos dibujás el rectángulo y tomás esa medida que te quede la claro. misma distancia de acá a acá, sí, que esté bien en el centro, lo mismo en vertical, esta curva sale sola porque el radio está definido por esto Claro. cuando se cruza con esto. Ahí ya lo podés medir. Ahora, si vos tenés un botoncito acá adentro con los cosos redondeados, y la verdad, ese va a ser a ojo porque las medidas No, son muy sí, chiquitas. sí, sí, sí. Muy, muy chiquitas, ¿sí? Ujú, Y en este caso, más que nada, el desafío es cómo meter eh, esas medidas en el AutoCAD. Siempre vas a estar, acordate, en el cero. No tengo el texto acá, ¿no? No, no sé, acá dice algo. No, es un momento. Vas a estar en el sí, cada tecla tiene 12 milímetros, 12 ¿no? milímetros. Entonces estás en 0,0. 12 milímetros es 1 centímetro con 2. Sí, de ancho. Y después de angosto tiene uno, ponele. Y entonces ahí le tengo que hacer Y ahí le tenés que hacer eso. Exactamente. Si tuvieses que medir eso, por ahí el fillet, la esquina, te daría un radio por ahí de 1 milímetro. Entonces claro, tendrías que escribir en ese radio ah, 0,01. uno. Ah, está. O más Bien. chico. Sí, tendría que Si ir lo probando. dibujás, claro, si lo dibujás y ves, no, la verdad, quedó muy chico o quedó muy grande, vas a tener que ir ajustando esto. Si es Claro. menos de 1 milímetro, le vas a sumar un 0. Entonces 0,00 y empezá Ah, acá con un 9. Y después anda claro, bajando 9 o 8 hasta claro, que te dé algo que se aproxime. Sí, hay algunas medidas que son muy difíciles de tomar. claro. ¿Mm? Bien. Ujú. Bueno. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Bueno, esto de las medidas más o menos lo tienen claro. sí, yo por lo menos sí. ¿Para Bueno, cuándo es este trabajo, y Gustavo? ya te digo, Ah, el objeto lo tienen que entregar para, no sé si lo subí, no sé si lo largué. ¿cómo? No, digo, que no lo publiqué todavía. Ah, bueno, bueno. Pero no, lo tengo subido, pero ustedes no lo ven. Eh, Teóricamente, ¿terminamos ya con las clases? no, Ah, la entrega de esto es el 27 de junio. ah, Hoy 27. hoy lo subo. Bueno, Hoy es 6, ¿no? Sí, no, hoy es 3. 3 del 6. Sí, no, yo lo publico ahora, creo que ya está Está bien. todo. Eh, Así ya lo tienen, Sí, y el sí, que entiendo. quiera. Un segundo, vamos a editarlo y vamos a crear la tarea. Bueno, ahí les tiene que aparecer
en el Classroom. Una cosa con este trabajo. No voy a corregir ningún trabajo hasta que no tengan todos los anteriores hechos, ¿sí? O sea, por más que lo dibujen y lo entreguen, no se los corrijo, porque si no, no van a terminar los trabajos anteriores. Así que métanle pata con lo que falta por entregar, porque hay unos cuantos, hay algunos que deben, el del 23/5, desplazar, girar, estirar, partir, chaflán y empalme. De esos faltan algunos todavía por entregar. No muchos, pero creo que faltaba un compañero. Después de matriz, de los comandos de matriz, tengo el de Patricia, el de Fabián y el de Fabio, el resto no entregó. Y el de hoy no tengo ninguno, que es el de todos los comandos. ¿Cómo el de todos los comandos? No entiendo. Es el que acabo de, perdón, es el que acabo de publicar, por eso no tengo ninguno. No, es que no lo tenía y me acaba de aparecer, perdón. Dije, habían subido otro y no estaba ni integrado. No, está bien. Sería el integrador. Es el integrador, exactamente, pero hay un ejercicio más de integración que se los muestro ahora. O sea, el primero que tienen que hacer es el objeto que ustedes elijan. Pero además hay otro integrador, porque el objeto, dependiendo del objeto, van a practicar más o menos algún comando, por ahí no todos. Y hay otro que más rígido que el objeto que elegí. Este es el que subí hoy. Lo que van a ver va a ser esta explicación y lo que tienen que hacer. Inmediatamente después, ¿sí? Voy a subir que son ejercicios más pensados para que utilicen todos los comandos, ¿sí? El de al lado que está escrito en letras es el diseño que tenemos que subir. Sí. El del 27. Sí, exactamente. Ok. Pensé que había que dibujar las letras. No. Y en el siguiente sí están la mayoría de los comandos. Para... Ahí tienen que usar todo. Acá tienen que usar casi todos los comandos. ¿Es una percha lo último? Una percha, ¿no? Y el robotito del teléfono de Android. Sí. Un rulo de esa es la ruta. Sí. Americana, y eso que era un tarro de leche antiguo. Un velador. No es como la de Areco esa. No es como la de Areco, ¿no? Esa que no tiene que es una... Este tipo de objetos tenemos que elegir, Gustavo. No, esto es el ejercicio que sigue al de su dibujo. Al de matriz. Ok. O sea, tenemos el de matriz, yo por lo menos me falta el de matriz, el del objeto y después sería este. Claro. El 27 se entrega el del objeto. ¿Sí? Y posiblemente lo suba antes, porque estamos acá recién. Lo voy a subir antes y lo entregarán el 4. Pero la idea es que terminen de dibujar todos los ejercicios anteriores hasta acá, hasta el de matriz, ¿sí? Que dibujen el objeto que quieran hacer, lo vamos corrigiendo, lo vamos viendo, pero si no tienen los anteriores no les corrijo porque si no quedan colgados estos ejercicios y no los terminan más. Y una vez que terminen el objeto... ¿Y los que entregamos, qué seguimos haciendo? No, los que entregaron sí. ¿Seguimos haciendo esto? No, a ver, mira, el tema es así. Ustedes del objeto lo tienen que entregar el 27. ¿Sí? Estamos acá. Yo posiblemente el lunes o el viernes que viene ya voy a colgar aunque tenga fecha de entrega del 4 de julio. Para que los que ya terminaron tengan para avanzar el objeto y después este ejercicio. Lo que les digo es,
por más que empiecen a dibujar el objeto, si no tienen el ejercicio anterior, no se los corrijo. ¿Ok? Está bien, ¿Estamos? perfecto. Terminen los ejercicios, una vez que entregan bien, mal, con errores, no me importa. Ya ustedes saben, no me importa. Después, si es necesario corregirlos y verlos, lo vemos, no hay ningún problema. Pero mínimamente hagan el intento y el esfuerzo por completar todo lo que puedan. Si falta algo, no importa, suban la tarea, como siempre. Si tienen alguna traba, la vemos. Tenemos varias clases, pero tenemos feriados. Tenemos el viernes 17 y el lunes 20. Así, ¿Cuándo es la clase presencial, Gustavo? el 27. Ah, el 27 de junio, justo. ¿Sí? ¿Por qué? No, para saber, porque viste que no puedo ir y Sí. entonces para ver cómo está con los deberes y todo. Lo que Y bueno, podemos hacer, ¿sabés qué podemos hacer? Podemos poner una compu en el aula, eh, en Meet, y grabamos el Meet. O te podés sumar porque es en el mismo genial. horario. Porque es en el Sí, mismo horario, te podés sumar al Meet, igual va a quedar grabado. Por lo menos para que sí, escuches la clase. bárbaro. ¿Ah? Sí, si está la grabación, me viene un bárbaro. Bueno, Eh, entonces, incluso, sí. sí, gracias, sí, sí. Les decía, estamos acá, tenemos tiempo, no es que no tenemos tiempo, pero recuerden, hay 1, 2, 3, 4 semanas, ¿sí? Pero el viernes 17 y el lunes 20, yo pregunté y ya me confirmaron son feriados, con lo cual no vamos a tener clase. Es un fin de semana re largo, pero seguramente van a querer descansar y merecido lo tienen. Pero todavía hay gente que está debiendo estos 3 últimos, ¿sí? El Entonces, 20 es el Día de la Bandera, el 17, ¿qué es? uno es de Güemes y el otro de Belgrano. Ok. Así que bueno, nada, métanle con estos ejercicios para poder empezar a dibujar el objeto, ¿sí? Una vez que... No, una vez nada. Justamente para los que vayan al día y tengan algo que hacer, yo el lunes o el viernes, a más tardar, voy a subir el último ejercicio integrador, que es este, ¿sí? Para que tengan tarea para hacer. ¿Ok? Ok. Así que Patricia, no te preocupes y si no te invento una tarea especial para vos. No, igualmente, si ya me veo que yo digo, es una tontería lo que tengo que hacer, pero me parece que lleva tiempo, ¿no? No es difícil, seguramente los comandos que van a utilizar no van a ser tampoco demasiado complejos, porque no tienen cosas raras en los objetos que eligen. El tiempo es la práctica que tengan o no en el uso de los comandos, básicamente. Y bueno, es la etapa en la que tienen que meterse de lleno, practicar, a practicar, a practicar. Lo que pasa es que si no tienen algo obligatorio para hacer, no van a practicar nada. ¿Eh? Bueno, les cuento lo último, que ya lo saben, pero lo volvemos a ver, que es cómo dibujamos. Y el tema es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, si tenemos que dibujar esto, ¿sí? Este acrílico, nosotros lo vamos a dibujar con una forma parecida a esta. Algo así, ¿no? Sería esto. ¿Ok? Pero nosotros a esto, en realidad, lo estamos viendo
con cierto volumen. Estamos viendo más parecido a esto, ¿sí? Si estamos viendo la profundidad, no es el mejor ejemplo, pero sí. Estamos viendo la profundidad del objeto. Si esto fuese, no sé, un cubo o una caja, si nosotros estuviésemos viéndonos en una caja, una cajita, la dibujamos así como un rectángulo, pero la vemos posiblemente así, o la vemos un poquito escorzada y veríamos el lateral y la tapa, o la tapa, ¿sí? Pero nosotros, acuérdense que dibujamos plano, ¿sí? No dibujamos con profundidad. Y eso a la hora de dibujar objetos tienen que tenerlo en cuenta. No intenten reproducir lo que su ojo está viendo, porque en este caso no estamos haciendo eso, estamos dibujando plano en Mons, ¿sí? Si tienen alguna dificultad con eso, de cómo se dibuja algo, por ejemplo, si ustedes tuviesen que dibujar este objeto sería bastante complicado este tema, ¿sí? Porque hay cosas que están atrás, cosas que están adelante, y entonces habría que tendrían que entender cómo se aplanan estas formas. En general no van a tener este problema por los objetos que eligen, pero recuérdenlo, ¿sí? Siempre dibujamos en plano, no dibujamos con profundidad, ni perspectiva, ni nada que se le parezca. Podemos hacerlo, sí, pero no es como representamos las cosas. De hecho, si ustedes ven el trabajo integrador que tiene ya, digamos, objetos reconocibles, como puede ser un velador, ¿sí? No dibujamos la tulipa como si la viésemos, ¿sí? Con la parte de arriba y la parte de abajo curva. No, lo dibujamos plano en las medidas de los extremos del objeto. Lo mismo que el robot de Android, ¿sí? Se supone que esto es circular, o una semiesfera, pero nosotros no dibujamos esa profundidad. ¿Ok? Siempre es plano. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. ¿Alguna Sí. pregunta, alguna duda? ¿Algún comando que haya quedado colgado? ¿No? No. Bueno, practiquen todo lo que puedan, terminen de sus ejercicios y empiecen con el objeto, ¿sí? Que bueno, nada, es lo que queda nomás. ¿Ok? Bueno. Gustavo, Sí, no, gracias. decime, Inés. No, digo gracias, que ya me estaba por despedir, no sé, Ah, ser la hora más o menos. está bien. Bueno, mientras ustedes van dibujando y completando lo que falta de lo que ya subimos, dibujando el objeto y dibujando el otro integrador, lo que voy a ir contándoles de teoría es la parte de capas, de layers, ¿sí? Para qué sirven, por qué se usan o por qué el AutoCAD o el programa propone este sistema, este, que es la última parte teórica de esta mitad
del año y que termina también con un ejercicio, pero que es como muy... sale automáticamente de hacerlo en el programa y no es un dibujo en sí, sino que es la creación de capas y nada más. Pero tiene toda una parte teórica que bueno, que hay que comprenderla un poco y ver para qué sirve y todo eso. O sea, estamos entrando a la otra fase de los pasos a seguir para que lo que dibujemos pueda salir bien impreso, podamos armar un plano, le podamos dar escala, ¿sí? Así que bueno, nada. Mientras ustedes van terminando, si no hay preguntas, si no hay dudas, o si algún día se hacen los locos y no tenemos nada para corregir, vamos a meter teoría de layers, ¿sí? De capas. Así que en algún momento voy a subir también el apunte. Bueno, señores, es viernes, 8:20, así que me despido. Vamos a comer pizza. Vamos a comer pizza, les deseo un... ¿Grabaste la clase vos? Se estaba grabando. ¿Sí? Sí, se está grabando, se está grabando. No, me asustaste, no. ¿Ves vos que mirás todo, Patri, ves este cuadradito que yo estoy moviendo o no? No, porque no estoy compartiendo, ¿no? No. No. Bueno, hay un cuadradito que tengo acá en mi pantalla, después en el video lo van a ver, que dice que estoy grabando. Cuando vos compartís, no, se ve claro, eso, pero, sí, claro, pero ahora no porque no estoy compartiendo. Claro, claro. Bueno. Así que bueno, nada, a comer pizza, buen fin de semana, descansen y traten de buscar tiempito para dibujar algo. Si algo quiere. Hola, profe. ¿Qué tal? Una consulta antes que se vaya. Dime. 4 milímetros, 0,004, ¿verdad? 0,004. Sí, igual, a ver. Después de la coma, 3 ceros. Después de la coma son 2 ceros. No, 2 ceros. Los ceros del número, ¿no? Después de la coma son 2 ceros. Gracias. Les voy a, si les viene bien, les voy a subir o les voy a mandar la tablita para que la tengan al lado, Sí, por lo menos al principio. Mandar la foto por WhatsApp. Sí, mando la foto. Dale. Ayuda a memoria. Sí, igual digamos, si hay algo que mida 1 milímetro, 1,5 milímetros o menos de 1 milímetro, no se preocupen. La idea no es que sea súper exacto, la idea es que dibujen algo que sea real, que lo puedan medir y que el resultado final sea lo más parecido a lo que están viendo, ¿sí? No es que esto va a salir a construcción y necesitamos la medida más exacta posible. O sea, sea redondo que sea redondo y no manden un rectángulo, eso. Bueno. Buenas noches. Bueno, gente, buen fin de semana. Buen fin de. Pasen bien. Buen fin de. Hasta luego. Chau. Chao, chao. Chao.